fuerte. José Adolfo Macías Villamar. ¿Cómo? Esta tarde se confirmó la detención del cabecilla de los choneros Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en Manabí, tras año y medio de su fuga de la cárcel regional en Guayaquil. Según información preliminar, se ocultaba en un subterráneo, en la casa de un familiar. Pepe te mandó saludos, fue el mensaje que uno de los atacantes dio a Daniel Salcedo, según su abogado, que sospecha de dónde provienen las amenazas. El exministro del correísmo, José Serrano, dice a Ecoavisa no tener nada que ver. Con fuerte resguardo militar y traslados en vehículos blindados Cobra, los hermanos Daniel y Noé Salcedo relataron en la Fiscalía de Chimborazo cómo 4 presos intentaron asesinarlos dentro de su celda en la cárcel de Riobamba. Anoche la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública, que reforma 19 cuerpos legales. Televistazo muestra qué cambios hay para la administración pública, función judicial, sanciones a menores delincuentes y sistema financiero. En esa ley, las penas aumentan de 8 hasta 15 años de cárcel para menores de edad que cometan delitos graves como sicariato y terrorismo. La contaminación se mantiene por el derrame de petróleo ocurrido hace 10 días en la zona del Reventador y Petroecuador pidió plazo para la remediación. Los agrietamientos que comenzaron hace 2 meses en la parroquia Zumbagua de Pujilí, en Cotopaxi, se siguen agrandando y destruyeron 5 viviendas. Otras casas y cultivos están abandonados y la vía Latacunga-La está cerrada. El Consejo de Participación devolvió la terna de la Corte de Justicia, con la que se debía elegir al nuevo presidente de la Judicatura. El presidente Donald Trump anuncia diálogos entre Washington y Teherán para la próxima semana y da por terminada la guerra entre Israel e Irán. Además, aleja la intención de provocar un cambio de régimen que destrone a los ayatolas. Más de 400 danzantes celebraron el Hatun Puncha, o toma de la plaza, una celebración ancestral del pueblo quichua en Cotacachi, en la que cientos de personas zapatean al ritmo de flautas, guitarras y otros instrumentos andinos por más de 10 horas. ¿Qué tal, amigos? Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien estaba prófugo tras escaparse de una cárcel de Guayaquil, fue capturado hoy. Se trataba de uno de los delincuentes más buscados. Tenemos toda la información y el pronunciamiento de las autoridades del bloque de seguridad. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Alias Fito, capturan al más buscado. Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue capturado en Manabí. Según información preliminar, se ocultaba en un subterráneo dentro de la casa de un familiar. Adriana Bremeo amplía los detalles de la detención ejecutada esta tarde. ¡Fuerte! José Adolfo Macías Villamar. ¿Cómo? El delincuente más buscado en Ecuador y también requerido por los Estados Unidos fue capturado la tarde de este miércoles en Manabí. Se trata de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros. La noticia fue confirmada por el presidente de la República, Daniel Noboa, que en una publicación hecha a las 17:56 en la red social X dijo: Fito fue capturado hoy y está en manos del bloque de seguridad. Hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos. Estamos a la espera de su respuesta. Feliz tarde, Ecuador. Según información preliminar, Fito estaba escondido en una estructura subterránea en la casa de un familiar, específicamente debajo de una piscina. Fito se fugó en enero del 2024 de la cárcel regional de Guayaquil, en la que estaba pagando una condena de 34 años desde el 2011 por delincuencia organizada, narcotráfico, asesinato, entre otros procesos. Alias Fito tiene un extenso prontuario penal por delitos como asesinato, delincuencia organizada, tenencia de armas y drogas. Sin embargo, solo cuenta con 2 condenas vigentes. Las demás fueron borradas, de hecho, en polémicas decisiones judiciales. Un recuento de estos procesos penales con Luis Alfredo Zúñiga.
El historial delictivo de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, data del año 2000, con una primera detención momentánea por robo, de la que no hay mayor registro. Entonces apenas se gestaba la banda de los choneros, y Fito era uno más del grupo, al mando de otros cabecillas. A partir de 2010, la justicia lo sigue de cerca, por repetidos crímenes, y le abrió juicios por delincuencia organizada, tenencia de armas, asesinato, asociación ilícita y delitos contra la propiedad, que concluyeron en 8 sentencias condenatorias, entre 1 y 25 años de cárcel, que los abogados de Fito han ido eliminando. En 2017, un tribunal de Manta lo declaró inocente de homicidio. Otra causa por el delito de organización y financiamiento para el tráfico de drogas volvió a cero gracias al dictamen abstentivo de un fiscal. Y en 2019, un tribunal de revisión de la Corte Nacional de Justicia anuló su pena más alta de 25 años de prisión por asesinato. Macías recibió más beneficios legales del polémico juez de Guayas, Diego Poma, quien declaró extinguidas 4 condenas por delincuencia organizada, porte de armas y robo, y lo habilitó para pedir la prelibertad. El mismo juez prohibió en 2021 que lo muevan de la cárcel regional del Guayas, argumentando que su vida corría peligro, y en 2023, cuando el gobierno trasladó a Fito a la cárcel de La Roca, luego del asesinato de Fernando Villavicencio, emitió un nuevo fallo para que lo regresen a la regional, de donde luego escapó. El pasado 2 de junio, durante un operativo en Guayas, Manabí y Pichincha, 6 familiares de Adolfo Macías fueron detenidos. La fiscalía les formuló cargos por presunto lavado de activos. Según la tesis de fiscalía, estas personas han movido millones de dólares de forma injustificada, que provendrían del cometimiento de delitos de grupos delincuenciales liderados por alias Fito. Al momento, José Adolfo Macías Villamar solo tiene vigentes 2 sentencias, de 12 y 22 años de prisión, de los cuales ha cumplido 11 en la cárcel. Salcedo, el testigo incómodo. Uno de los presos, quien intentó asesinar a Daniel Salcedo en la cárcel, le dijo: Pepe te manda saludos, según su abogado Renato Montero. Además, Montero denuncia que recibió un panfleto intimidante que mencionaba a José Serrano. Él responde que es un montaje político para incriminarlo. Daniel Salcedo, uno de los investigados por el asesinato de Fernando Villavicencio, está dispuesto a colaborar con la justicia. Su abogado cree que el intento de asesinato que sufrió este martes en la cárcel de Riobamba tiene que ver con eso. Finalmente pasó lo que era inevitable. Pasó un atentado en contra de él, que viene lógicamente por las intenciones, por las amenazas que ha sufrido él, su hermano, justamente por la posición de colaboración y de cooperación que él está llevando con la Administración de Justicia. Nosotros como abogados tenemos que tomar las medidas correspondientes y ustedes las conocerán en las horas siguientes. Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo, dice que tiene sospechas de quién estuvo detrás del atentado y que antes de disparar, uno de los presos dijo: Pepe te manda saludos. También denuncia otro hecho que ya está en conocimiento de la Fiscalía. Según el documento, el pasado 13 de junio un funcionario de la Corte Nacional contactó a Montero para entregarle un sobre a nombre de la defensora de Edison Loaiza, abogado de Jorge Glass y procesado en el caso Vidrio Libre. El sobre contenía este panfleto, que dice que José Serrano tiene evidencias en contra de Montero, fotos y sus vínculos con el caso de Fernando Villavicencio. José Serrano también es investigado por el asesinato del ex candidato presidencial, junto con Salcedo, Glass, Javier Jordán y Ronnie Aliaga. Serrano considera que es un montaje político para incriminarle de manera forzada. En su respuesta, enviada a Ecuavisa, pregunta por qué dejaría su rastro en un panfleto o enviaría un mensaje tan directo para que sepan que es él. Dice que son elementos colocados deliberadamente y más parece un autoatentado que sospechosamente ocurre cuando Daniel Salcedo iba a testificar en su contra. Según José Serrano, información sobre Renato Montero está en manos de autoridades federales y de justicia de Estados Unidos, país en el que él reside. Y los hermanos Salcedo Bonilla fueron atacados por 4 presos en Riobamba, pero la finalidad era asesinar específicamente a Daniel Salcedo, según un informe militar. 3 venezolanos y un ecuatoriano participaron en este ataque criminal.
Ecuavisa tuvo acceso al informe que detalla el intento de asesinato contra el detenido Daniel Josué Salcedo Bonilla, quien el pasado domingo fue trasladado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil hacia el centro de privación de libertad Chimborazo en Riobamba. A las 3:30 de la tarde del martes, Salcedo fue atacado dentro del pabellón, específicamente en su celda, la cual compartía con su hermano Noé. Y al rato que 4 personas se acercaron armados con un arma de fuego de 9 milímetros y unas armas blancas, el hermano se opuso en la puerta, forcejearon. El informe ratifica que Noé Salcedo intervino para proteger a su hermano y fue quien recibió la peor parte del atentado. Fue trasladado al hospital de Riobamba con múltiples heridas superficiales de arma blanca en la mandíbula, tórax y mano derecha. Un impacto de bala en el antebrazo y la pierna derecha. Tiene un corte en el tendón. Pero según los médicos, los hermanos Salcedo están estables. Luego del atentado, Daniel Salcedo permaneció bajo resguardo dentro de un vehículo militar. El documento relata que en los allanamientos a 2 pabellones, los uniformados identificaron y detuvieron a los 4 reos implicados en el ataque. 3 de ellos son de nacionalidad venezolana y 1 es ecuatoriano. Serán procesados por el intento de asesinato. Hallaron enterrados 2 cuchillos, una pistola y municiones que, según los militares, fueron usados en el ataque. La cárcel fue reforzada con un vehículo Cobra y 3 camiones militares. Tras el atentado contra los hermanos Noé y Daniel Salcedo en la cárcel de Riobamba, este miércoles se realizaron diligencias judiciales clave. Los hermanos Salcedo rindieron su versión en la Fiscalía de Chimborazo, mientras que los 4 implicados fueron trasladados para la audiencia de formulación de cargos bajo un fuerte operativo de seguridad que de hecho continúa. Pasadas las 21 horas del martes, Noé Salcedo fue dado de alta del Hospital Provincial de Riobamba bajo un riguroso operativo de seguridad que incluyó presencia militar y policial. 12 horas después, a las 9 de este miércoles, él y su hermano Daniel Salcedo acudieron a la Fiscalía Provincial de Chimborazo para rendir su versión sobre el atentado ocurrido dentro del Centro de Rehabilitación Social de Riobamba. En los exteriores de la Fiscalía se desplegó un amplio dispositivo de seguridad, 6 equipos de combate, 120 militares, unidades de inteligencia y 60 agentes policiales de grupos tácticos especializados. A las 10, los 4 reos señalados por el ataque contra los hermanos Salcedo fueron trasladados desde el centro penitenciario en un vehículo del SNAI, escoltados por 40 militares y policías. Durante la diligencia, los implicados acogieron al derecho al silencio, firmaron los documentos correspondientes y regresaron al centro de detención. Casi 5 horas más tarde, a las 14:30, culminó la toma de versiones de los hermanos Salcedo. Luego salieron escoltados por 3 tanquetas de las Fuerzas Armadas y 4 patrulleros de la policía. Noé Salcedo vestía aún una bata del hospital, mientras que Daniel Salcedo llevaba un pantalón naranja y un buzo azul. Ambos usaban chalecos antibalas y cascos. Fueron llevados al edificio de la Unidad Judicial Penal de Riobamba, donde a las 15 horas se instaló la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el delito de intento de asesinato contra los 4 procesados. Hasta el cierre de este informe, la audiencia continuaba en el segundo piso de la unidad penal. Militares resguardan los pasillos internos y en los exteriores se mantienen cerco de seguridad compuesto por 180 uniformados del ejército y la policía. Nueva ley. La gran fanesca oficial. Sí, la Asamblea Nacional aprobó aumentar la pena máxima de internamiento para adolescentes que cometan delitos graves de 8 a 15 años. Diego Puente informa que en casos relacionados con conflicto armado, al cumplir la mayoría de edad, estos jóvenes serán trasladados a cárceles ordinarias. En la Ley de Integridad Pública, la Asamblea dio paso para juzgar a los adolescentes como adultos y aumentó las penas, aunque no son equivalentes a las de los delincuentes mayores de edad. La máxima, que era de 8 años, pasa a 15 años. La Asamblea crea una especie de tabla de sanciones según la gravedad del delito. En el primer nivel están las medidas que llaman socioeducativas, como orientación, servicio a la comunidad, internamiento domiciliario. Se aplicarán en delitos que el Código Penal castiga con hasta 3 años de prisión. Luego vienen los delitos sancionados hasta con 5 años de prisión. En ese caso, los adolescentes cumplirán 2 años en centros de infractores. En el caso de crímenes con 10 años de cárcel, sus autores serán recluidos 5 años.
A partir de este tipo de delitos, no se reducirán sus años de encierro. Por encima de los 10 años de prisión, el internamiento será de 12 años. Y se sanciona con hasta 15 años de internamiento a quienes sean juzgados por narcotráfico, sicariato, asesinato, terrorismo, trata de personas, contrabando de combustibles y minería ilegal. Los adolescentes que cumplen la mayoría de edad y todavía deben cumplir parte de su pena seguirán aislados en los centros especializados, pero en el caso de conflicto armado interno serán enviados a las prisiones regulares. UNICEF dijo estar preocupada por la incorporación de reformas que calificó de regresivas al sistema de justicia juvenil porque podría empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la reintegración de los adolescentes. En su publicación no plantea una opción para enfrentar el castigo para los delincuentes menores de edad. La Ley de Integridad Pública modifica, entre otras normativas, el Código Orgánico de la Función Judicial y también el Código Penal para permitir la declaración de emergencia en la justicia e incorporar nuevos jueces. También incluye nuevas infracciones aplicables a los jueces. Francisco Garcés amplía la información. La Asamblea aprobó la Ley de Integridad Pública que tiene como uno de sus ejes la posibilidad de declarar la emergencia en la función judicial para nombrar a nuevos jueces y evaluar a los que están en funciones. Lo puede hacer el director del Consejo de la Judicatura después de que el pleno de ese organismo apruebe el informe emitido por su presidente. Con la emergencia en vigencia, el Consejo de la Judicatura tendrá vía libre para formular un régimen expedito de ingreso a la carrera judicial, es decir, entre otras cosas, permitirá nombrar jueces por fuera del mecanismo establecido en la ley. El Consejo de la Judicatura podrá también evaluar de forma anticipada a jueces y fiscales. La ley no dice cuánto durará la emergencia y deja esa definición al mismo Consejo de la Judicatura, que deberá consignarlo en su resolución. Fuera de la emergencia, la ley permite la destitución de los jueces que en casos de delincuencia organizada no impongan la prisión preventiva o la cambien injustificadamente por medidas alternativas. Para ello, los presidentes de las Cortes analizarán cada caso y determinarán si las decisiones son justificadas o no. De no serlo, el Consejo de la Judicatura sancionará al juez. Y lo mismo para los fiscales que propongan medidas alternativas a la prisión en los casos derivados del conflicto armado interno, los de extorsión, delincuencia organizada y asociación ilícita. El texto aprobado contempla otras causales de destitución, entre ellas favorecer de forma directa o indirecta a organizaciones del crimen organizado, no justificar un incremento patrimonial o simular y ocultar la transferencia de bienes. Y no son pocos los cambios que en materia económica incorpora la Ley de Integridad Pública, reformas en la estructura de control del sistema financiero y monetario, en las facultades también del Banco Central y una remisión tributaria constan entre los temas del proyecto aprobado anoche en el Pleno de la Asamblea Nacional. No son pocas las reformas económicas que incluye la Ley de Integridad Pública. En lo estructural, unifica la Junta de Política y Regulación Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera en una sola entidad. Es decir, vuelve al esquema vigente hasta 2021, cuando se dividieron con el argumento de defender la dolarización, de evitar que se confundan los intereses financieros del Estado con los intereses de los ahorristas y que cada instancia se maneje de forma técnica pero independiente. La ley dispone que esta nueva Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en 30 días, inicia el proceso de identificación de las cooperativas de ahorro y crédito que deben convertirse en bancos. El cambio, se dice, obedece a la necesidad de proteger los ahorros de la ciudadanía y preservar la estabilidad financiera. Las cooperativas se oponen tajantemente a ese cambio. La banca lo aplaude. Las reformas además facultan al Banco Central a contratar a nombre del Estado ecuatoriano créditos externos para financiar la balanza de pagos y para atender necesidades de liquidez. También a contratar líneas contingentes de liquidez, es decir, deuda, que no será registrada como tal. Todo esto a pesar de que en otro artículo se ratifica la independencia del Banco Central. Ese banco también podrá contratar seguros sobre el precio de commodities como el petróleo para mitigar el riesgo de un descenso de precios. La ley dispone igualmente una nueva remisión tributaria. Se beneficiarán aquellos que paguen todo o parte de sus obligaciones tributarias pendientes hasta el 31 de diciembre del 2024. La norma contempla el perdón del 100% de intereses, multas, costas y recargos.
Ciudadanos y empresas podrán acogerse a este privilegio hasta el último día del 2025. Esta iniciativa no llegó desde el Ejecutivo, que goza exclusivamente de la facultad para plantear este tipo de propuestas. Israel, Irán, frágil, alto al fuego. Estados Unidos anuncia una conversación directa con Irán para la próxima semana. El presidente Donald Trump ha dado por terminada la crisis inicial entre Israel y la República Islámica y aparentemente se aleja la intención de provocar un cambio de régimen que destrone el poder de los ayatolás y el liderazgo militar. Con el cese de los ataques contra Irán, miles de personas están ahora en las calles alentando al régimen por la represalia que tomaron contra Israel. Y la vigencia del alto al fuego abre camino a un futuro todavía incierto para la República Islámica. Al menos en lo inmediato, la prioridad es mantener el cese de hostilidades. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que apoyó a Israel con ataques contra las instalaciones nucleares, dijo: "Creemos que se acabó. No creo que vayan a retractarse". Asegura que el material nuclear iraní quedó sepultado por toneladas de granito, concreto y acero a 30 o 35 metros bajo tierra y anunció un diálogo con funcionarios iraníes. Les diré una cosa, vamos a hablar con ellos la próxima semana, con Irán. Quizás firmemos un acuerdo, no lo sé. Irán no se ha pronunciado sobre esa reunión, cuyo día, hora y lugar no se han hecho públicos todavía. En lo político, si bien hay referencias a que los ataques de Israel buscaban la caída del régimen iraní, para Donald Trump esa ya no es una intención. Si la hubo, pero no. Me gustaría que todo se calmara lo antes posible, declaró esta semana de camino a la cumbre de la OTAN. Para Reza Pahlavi, líder de la oposición iraní, exiliado en Estados Unidos desde la caída de la monarquía de su padre, el Shah de Irán, en 1979, los cimientos del régimen islámico tambalean después de 46 años. Él apoya una democracia liberal, pero ve que en esa materia el país está en la encrucijada de permitir la supervivencia del régimen o de un cambio, violento o con una transición pacífica. El Parlamento de Irán aprobó un proyecto de ley para suspender la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. El gobierno ha dicho que continuará enriqueciendo uranio para su programa nuclear. En tanto, Estados Unidos e Israel advierten con nuevos ataques si Irán rehabilita las instalaciones destruidas por los bombardeos. El Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley para suspender la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU, lo que implica que los auditores de energía atómica de Naciones Unidas ya no podrán realizar inspecciones sin la aprobación previa del Consejo Supremo de Seguridad de Irán. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que el organismo se negó a condenar el ataque de Israel, lo que puso en duda su credibilidad internacional, y que ahora exigirán garantías para la seguridad de sus instalaciones nucleares. La operación Martillo de Medianoche, con aviones bombarderos estadounidenses, atacó las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán. Sin embargo, imágenes satelitales revelan que Irán se había preparado para los ataques y trasladó el uranio enriquecido a un sitio seguro. Desde Viena, Rafael Grossi, director general de la Agencia de Energía Atómica, insistió en reanudar las inspecciones técnicas que realizan los expertos en las instalaciones nucleares iraníes, que calificó como indispensables. Pero el organismo confirma que aún desconoce el paradero del material nuclear de Irán. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que tiene información sobre la ubicación de esos 400 kilogramos de uranio enriquecido que fueron trasladados desde la instalación de Fordo antes de los bombardeos. Trump y Netanyahu han prometido que volverán a atacar a Irán si hay indicios de que continúa con su programa nuclear. La Embajada de Estados Unidos reanudó la asignación de citas para visas de estudiante. Los solicitantes serán sometidos a una investigación exhaustiva que incluye además la revisión pública de sus perfiles en las redes sociales. Adriana Bermeo ofrece más detalles sobre este y otros servicios ciudadanos.
La Embajada de Estados Unidos en Ecuador reanudó las citas para entrega de visas de estudiantes y visitantes de intercambio. La información y disponibilidad de entrevistas para visas tipo F, M o J está en la página web ec.usembassy.gov/es. La embajada advirtió que por seguridad investigará exhaustivamente los perfiles de los solicitantes y para eso es obligatorio que ajusten la configuración de sus redes sociales y mantengan sus perfiles como públicos. Desde hoy y hasta el viernes 27 de junio se realiza la Feria de Vivienda del Banco del IES en la plataforma financiera en el norte de Quito. Se exponen 20 proyectos calificados por el BIES que ofertan casas y departamentos, oficinas y locales comerciales desde $50,000 hasta $460,000. En el stand del banco, el afiliado puede revisar una carpeta con otros 302 proyectos de vivienda a escala nacional. En la feria se hará la precalificación de préstamos hipotecarios y la próxima se llevará a cabo en Manabí desde el 17 de julio. Conquito ofrece capacitación permanente para emprendedores. Cada mes se abren alrededor de 30 cursos gratuitos en 5 categorías: economía, tecnología, turismo, salud y farmacéutica. Son presenciales y virtuales, con cupos hasta para 50 personas por módulo. La mayoría dura un día y cuentan con certificaciones avaladas por el Ministerio de Trabajo. La oferta está disponible en la página www.conquito.org.es capacitaciones. Conquito también ofrece 50 becas para impulsar emprendimientos con acompañamiento de expertos durante 4 meses en el programa Emprende Lab. Las postulaciones se reciben hasta el 29 de junio y los proyectos escogidos pueden obtener financiamiento de Fonquito. Al menos 8 días más va a demorar el inicio de trabajos de remediación ambiental por el derrame de petróleo en Sucumbíos. Las lluvias provocan el hidrocarburo contenido bajo la tierra continúe drenando hacia el río Coca. Diego Puente con el reporte de la situación. A 10 días de la rotura del Sote en el sector de El Reventador en Sucumbíos, que provocó el derrame de cerca de 5.000 barriles de petróleo, los trabajos de remediación ambiental no empiezan. Las imágenes son de este miércoles. El petróleo continúa vertiéndose al río Coca y es arrastrado por el agua. Impregna piedras y hojas de árboles. Petroecuador, al día siguiente de la rotura, ofreció empezar los trabajos de remediación en 8 días. Y este martes, ante la demora, los comuneros ocuparon la vía y anunciaron un cierre total. El gobernador de Sucumbíos, Wilmer Mora, y técnicos de Petroecuador dijeron tener un primer estudio de la contaminación en aguas y suelo y pidieron 8 días más para empezar la remediación. El plazo vence el próximo martes. Otro acuerdo fue contratar mano de obra local para recuperar el crudo. Petroecuador determinará si además requiere maquinaria, pero eso depende de las condiciones del terreno. Para llegar al sitio donde se acumula el crudo, los comuneros deben caminar cerca de 3 horas y deben descender cerca de 500 metros por pendientes pronunciadas. En la parte superior, las laderas cercanas continúan drenando el hidrocarburo que fue tapado por el deslave sin que haya procesos de contención. Esto empeora con las lluvias. Petroecuador confirmó a Ecuavisa que ha instalado barreras de contención en el río Coca y que ha hecho actividades de limpieza en puntos específicos. Otras tareas de limpieza se harán, dice la estatal petrolera, cuando las condiciones climáticas mejoren, porque las intensas lluvias acarrean riesgos operativos. Un joven político de 33 años, nacido en Uganda, se perfila como el próximo alcalde de Nueva York. Zoran Mamdani lleva ventaja en las primarias del Partido Demócrata y se autodenomina la peor pesadilla de Donald Trump. El presidente ha dicho que con él los demócratas se han pasado de la raya al escoger a un comunista lunático. Zoran Mamdani tiene 33 años y se impone en las primarias del Partido Demócrata para la alcaldía de Nueva York, superando a otros 7 candidatos, incluido el exgobernador Andrew Cuomo, quien ya le concedió el triunfo. Hemos hecho historia, le dijo a los neoyorquinos al conocer los resultados. Mamdani nació en Uganda, tiene ascendencia en India, migró con su familia cuando tenía 7 años.
Estudió en el Bronx, tiene una licenciatura en estudios africanos y en su universidad fundó la sección de estudiantes por la justicia palestina. Es un musulmán que pertenece al ala extrema del socialismo en el Partido Demócrata. Es miembro de la Cámara Baja de la Legislatura del Estado de Nueva York y desarrolló una campaña con 46.000 voluntarios que visitaron puerta a puerta 1.2 millones de viviendas. Habla de dar prioridad a la clase trabajadora, elevar los impuestos a los neoyorquinos más ricos. Ha propuesto un servicio gratuito de autobuses en toda la ciudad. Mamdani tiene detractores en su propio partido que lo acusan por falta de experiencia y más de uno se presentará como candidato independiente para intentar vencerlo en las elecciones para alcalde el 4 de noviembre, entre ellos el actual titular Eric Adams. Pero además deberá enfrentar a un candidato republicano, partido que piensa aprovechar el fraccionamiento demócrata. Mamdani se autodenomina la peor pesadilla del presidente Donald Trump, quien en redes sociales escribió: por fin ha sucedido, los demócratas se han pasado de la raya. Zoran Mamdani, un lunático comunista 100%, va camino de convertirse en alcalde. Ya hemos tenido izquierdistas radicales antes, pero esto se está volviendo un poco ridículo. Sí, este es un momento crucial en la historia de nuestro país. Mamdani, sin embargo, intentará vencer en la carrera por la alcaldía con un partido que tradicionalmente ha dominado la escena política de Nueva York en los últimos 25 años. Israel reabrió hoy su espacio aéreo y reactivó las operaciones en los aeropuertos de Tel Aviv y Haifa. La decisión anunciada por la Autoridad de Aeropuertos de Israel marca el retorno a la normalidad en el tráfico aéreo tras un alto al fuego mediado por Estados Unidos. Esto se logró tras el cese de las restricciones impuestas sobre el número de vuelos entrantes y salientes debido al conflicto con Irán, iniciado el 13 de junio. Esto permitió además el retorno de miles de ciudadanos varados en el extranjero. Los 32 países miembros de la Alianza Militar Atlántica, la OTAN, acordaron incrementar el gasto de defensa con el 5% del Producto Interno Bruto de cada país. Dinero que irá a compra de armas, maniobras logística, defensa antiaérea y otros rubros. La decisión quedó ratificada en la cumbre desarrollada hasta hoy en La Haya, Países Bajos. Este nuevo objetivo permitirá el financiamiento de Ucrania en su guerra con Rusia, pues suponen que Vladimir Putin tiene cómo mantener su ofensiva. No hay un estimado de hasta cuándo pueda seguir ese conflicto. El Hotel Roosevelt en Nueva York ha cerrado sus puertas. Este lugar fue habilitado para recibir a miles de solicitantes de asilo que cruzaron la frontera sin documentos y se convirtió en un centro de procesamiento y albergue temporal. El icónico Hotel de Manhattan cerró sus puertas por la pandemia en 2020 y en 2023 fue rehabilitado para acoger a indocumentados que eran enviados en buses desde Texas y Arizona. El lugar recibió a unos 232.000 inmigrantes, unos 4.000 por semana, quienes fueron registrados. Recibieron asistencia legal y médica. Otros 50 refugios también están por cerrar. En Cuenca se inauguró el encuentro de artes escénicas La Estrafalaria, mientras que en Guayaquil el público va a disfrutar de un concierto con la soprano Beatriz Gil. Son parte de los eventos que anunciamos hoy en la agenda de cultura. Abuelita, pero ¿dónde las fotos? Ay, hijita, en la ollita, como te había dicho. Una obra de títeres poderosa y sensible, Valentina y la sombra del diablo. Tendrá 3 funciones en Quito. Este viernes 27 será en el Teatro Escena 1, el sábado 28 en el Centro Cultural Turubamba y el domingo 6 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. A través del personaje de Valentina, una niña de 5 años, la compañía Teatro Pella aborda la prevención del abuso infantil. La Universidad de Cuenca inauguró la 4ª edición del Encuentro de Artes Escénicas La Estrafalaria, con artistas locales y extranjeros. La compañía de danza de esta institución presentó la obra Ecos en el Teatro Carlos Cueva Tamariz la noche del martes 24. La cartelera con las demás funciones está en las redes sociales de este evento, que será hasta el viernes 27 y que se presenta además en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY y la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Las estrellas ya no brillan.
concierto para románticos y nostálgicos. La soprano Beatriz Gil dará este jueves 26 un espectáculo junto a otros artistas en el que se interpretarán clásicos en español de los 70, 80 y 90. La acompañará su hijo, Sebastián Medrano. La velada será en el Club Biblos, en San Borondón, a las 7:30 de la noche. Ahora es momento de revisar el pronóstico del tiempo en 3 regiones del Ecuador para mañana, para este jueves 26 de junio. Tenemos ya a la costa ecuatoriana, las temperaturas van a oscilar entre los 21 y 29 grados y una radiación UV registrará un nivel alto y muy alto. Estamos hablando de 6 y 8. Reitero, máxima de 29 y mínima de 21 grados centígrados para la costa ecuatoriana. Ahora nos vamos hasta la región interandina. En la sierra se prevén temperaturas máximas de 19 grados y mínimas, principalmente en la noche y en la madrugada, de 6 grados. Y tener mucho cuidado también porque la radiación UV será de 10, que es muy alto también. Pero vamos a revisar qué pasa en el oriente ecuatoriano. En la Amazonía se esperan 21 grados como temperatura mínima y una máxima de 29 grados. Y al igual que otras ciudades del Ecuador, también las ciudades de la Amazonía ecuatoriana tendrán aproximadamente una radiación máxima de 8, que significa un nivel alto de radiación ultravioleta. Por eso se recomienda evitar la exposición solar entre las 10 de la mañana y también hasta las 3 de la tarde. Sigan en nuestra sintonía, ya volvemos con más noticias. En una comunidad de la parroquia Zumbagua, en Pujilí, provincia de Cotopaxi, la tierra continúa abriéndose. Desde abril pasado, los agrietamientos han fracturado la montaña donde se asentaba el poblado, obligando a sus habitantes a tener que evacuar. Viviendas, cultivos y parte de la vía Latacunga-Lamaná están completamente afectados. Andy Espinosa con esta noticia. Los agrietamientos que comenzaron en abril en la comunidad Sarausha, asentada en la montaña de la parroquia Zumbagua, en Pujilí, no se detienen. Las intensas lluvias provocaron una filtración constante de agua en el terreno arenoso, debilitando progresivamente las laderas. Lo que empezó como fracturas de 2 metros de profundidad, hoy alcanza los 5. Una parte del muro de contención que sostenía la pendiente también colapsó. Encontramos suelos sobresaturados en donde ya como tal la roca ha sido también afectada por el tema de agua. De las 30 viviendas del sector, 5 colapsaron y quedaron reducidas a escombros. Otras están al borde del hundimiento. La zona fue evacuada y hoy, en medio del silencio del páramo, solo queda la tierra resquebrajada. Las familias se reubicaron en viviendas de comunidades vecinas. Sus enseres y animales permanecen hacinados en pequeños espacios. A la pérdida de sus casas se suman las 10 hectáreas que ya no podrán sembrarse. ¿Dónde vamos a sembrar? Y ahora ya no tenemos tierra ya. El movimiento de masa también afectó la vía Latacunga-Lamaná, que atraviesa la comunidad. La calzada se desprendió entre los kilómetros 64 y 67. Por esta ruta, que conecta la sierra con la costa, circulaban a diario cerca de 2.000 vehículos. Una vía alterna de 1 kilómetro fue habilitada a apenas 10 metros de la zona de los hundimientos. Es de lastre y está restringida a vehículos livianos, aunque algunos conductores de transporte pesado no acatan la advertencia. La montaña, mientras tanto, sigue abriéndose. De igual forma, la vía Rocafuerte-Tosagua refleja el deterioro de la red estatal en la provincia. Baches, hundimientos y pasos colapsados se han vuelto el obstáculo diario para miles de vehículos, pero también para los productores de maíz que dependen de esa ruta. La espera por una intervención definitiva se alarga mientras el contrato de mantenimiento sigue en litigio. A diario, cerca de 9.000 vehículos recorren los 25 kilómetros de la vía Rocafuerte-Tosagua, una ruta que presenta grietas, baches y socavones que afectan especialmente a los productores que deben movilizar sus cosechas desde al menos una docena de comunidades rurales. Por esta vía se traslada principalmente maíz. Las camionetas con balde de madera son las más utilizadas para llevar quintales del grano hacia las comercializadoras, pero las condiciones de la carretera complican el transporte de este y otros productos, como el maní, la yuca y los huevos. Tiramos media hora a llegar arriba, 40 minutos, despacio porque está feo el camino. Si estuviera sano,
aproximadamente unos 15 minutos, 10 minutos. Se daña bastante lo que son las hojas de resorte, lo que son los amortiguadores. Y esta vía ya tiene rato botada, no le digo, ya tiene como parte de 4 o 5 años, de este tramo hasta aquí, hasta abajo del cerro. El daño más grave está en el kilómetro 186, en el sector El Junco, que colapsó durante el invierno. La calzada cedió y como medida emergente se realizó un relleno lateral para habilitar un carril y permitir el paso alternado de vehículos. La Subsecretaría de Obras Públicas asegura que por ahora no puede intervenir la ruta debido a que este tramo forma parte de un contrato de mantenimiento por resultados. El contrato abarcaba todo el eje vial Rocafuerte, Tosagua, Chone, Flavia Alfaro, El Carmen, cuya extensión es de 218 kilómetros, un trayecto clave para la conexión entre Manabí, Santo Domingo y Pichincha. La tasa fiscalizadora minera genera tensiones entre los concesionarios y el gobierno. Los dueños de concesiones abandonaron la reunión prevista para esta tarde con la Agencia de Control Minero, rechazando la imposición del pago y exigiendo una revisión. Hernán Higuera precisa en el siguiente reportaje que el gobierno aún ofrece una respuesta clara a este sector. Unos 50 representantes del sector minero, dueños de concesiones pequeñas, medianas y representantes de la Cámara de Minería llegaron a las 2 de la tarde a la Agencia de Control Minero. La cita tenía un propósito. ¿Para qué fuimos convocados? Estoy señalando acá, no sé si pone. La Agencia de Regulación y Control Minero invita a la participación en las mesas de trabajo sobre la tasa de supervisión y control minero. No se cumplió. El gobierno los convocó para leerles el mecanismo de notificación y cobro que les aplican desde este mes. No aceptaron la tasa de fiscalización minera y abandonaron la reunión, molestos y haciendo advertencias. Con estos cobros de estas tasas tan elevadas, están fomentando de que haya más minería ilegal, porque el minero que no tenga para pagar esa cantidad va a desistir, pero hasta que ellos entren en oferta y todos los mineros ilegales van a asumir y esto va a ser un caos. Estamos diciéndole que vamos a perder todos. Veamos qué estamos planteando, rever la tasa, que paren un mes por lo menos. Que se suspenda esa tasa no es una posibilidad que el gobierno contemple. El subsecretario de Minas, Javier Subía, pidió mantener el diálogo. De rever la tasa, como les digo, eso es decisión de las máximas autoridades. Nosotros lo que estamos es recibiendo, y eso pedimos a todos los actores mineros, que por favor envíen en forma oficial sus observaciones. En este clima, el gobierno evalúa positivamente la primera fase de la apertura del catastro minero y se prepara para la segunda fase en septiembre. Según el viceministro Subía, mientras unos quieren devolver las concesiones, hay otros interesados en ellas. Habla de 900 peticiones para minería no metálica y metálica que se resolverán en el siguiente trimestre y hasta hace cálculos de lo que eso representaría económicamente para el país. Que genera más de 1.100 millones de dólares al año, más de 30.000 empleos directos y en pequeña minería no metálica sobre todo. Rever la tasa fiscalizadora es una decisión que debe pasar por el Consejo de Minería y el presidente Daniel Noboa, que por ahora está fuera del país. Alias Fito, capturan al más buscado. Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue capturado hoy en Manabí. Según información preliminar, se ocultaba en un subterráneo dentro de la casa de un familiar. Vamos a ampliar los detalles de la detención ejecutada esta tarde. ¡Fuerte! José Adolfo Macías Villamar. El delincuente más buscado en Ecuador y también requerido por los Estados Unidos fue capturado la tarde de este miércoles en Manabí. Se trata de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros. La noticia fue confirmada por el presidente de la República, Daniel Noboa, que en una publicación hecha a las 17:56 en la red social X dijo: Fito fue capturado hoy y está en manos del bloque de seguridad. Hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos. Estamos a la espera de su respuesta. Feliz tarde, Ecuador. Según información preliminar, Fito estaba escondido en una estructura subterránea en la casa de un familiar, específicamente debajo de una piscina.
Fito se fugó en enero del 2024 de la cárcel regional de Guayaquil, en la que estaba pagando una condena de 34 años desde el 2011 por delincuencia organizada, narcotráfico, asesinato, entre otros procesos. Y las Fuerzas Armadas aseguraron hace pocos minutos en un comunicado que la operación militar de captura de Fito fue gracias a trabajos de inteligencia y que la operación se desarrolló sin bajas. Los ministros de Defensa, Giancarlo Lofredo, y del Interior, John Reinberg, se refirieron a este tema. Escuchemos. El bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, después de una operación de 10 horas, logramos la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Una operación exitosa del bloque de seguridad. Nada ni nadie está por encima de la ley. Y la Embajada de los Estados Unidos en su cuenta de la red social X felicita el logro de las instituciones del orden del gobierno ecuatoriano para capturar a alias Fito, líder de la organización criminal transnacional Los Choneros. Los Estados Unidos apoya al Ecuador en sus esfuerzos para combatir el crimen transnacional a favor de la seguridad de la región. Nueva ley, la gran fanesca oficial. Entre las reformas que establece la Ley de Integridad Pública se modifica el modelo laboral en el sector público. La estabilidad de los funcionarios estará condicionada a los resultados de evaluaciones periódicas que se medirán en un sistema informático. Diego Cuenca describe esos cambios que buscan combatir la burocracia ineficiente. La Ley de Integridad hace modificaciones al modelo laboral de los servidores públicos, cuya productividad no estaba sistematizada. Esta vez, el enfoque es que la estabilidad de los funcionarios esté condicionada a resultados de calidad y eficiencia que se medirán en evaluaciones periódicas, incluso para quienes hagan teletrabajo. Para eso, reforma la Ley de Servicio Público, donde se establece que el Ministerio de Trabajo debe incorporar un sistema informático que cuente con alertas para reportar incumplimientos de los indicadores de desempeño y disciplinarios aplicados a los servicios ciudadanos. Esa plataforma debe estar integrada a recursos humanos y mantenerse actualizada. Las evaluaciones serán cada 6 meses para medir la calidad del trabajo, la conducta institucional, la eficiencia y la responsabilidad en las entidades del Estado, incluso las contrataciones públicas. Los resultados de estas pruebas podrán ser usados para desvincular a los empleados por bajo desempeño, conforme a una normativa que tendrá que emitir el Ministerio de Trabajo. Reforma a las causales de destitución para precisar que los funcionarios que en 2 ocasiones tengan una calificación de insuficiente o por tercera vez sea satisfactorio, podrán ser despedidos. Quienes obtengan una calificación regular deberán ser reevaluados en un plazo de 3 meses. Si nuevamente sacan el mismo resultado o descienden, serán desvinculados. Los empleados cuya evaluación sea satisfactoria tendrán acceso a programas de formación y aquellos que tengan muy bueno o excelente tendrán prioridad para ascensos. El Estado también deberá hacer estudios técnicos de las remuneraciones, considerando criterios de eficiencia institucional. Y las reformas a la Ley de Contratación Pública eliminan procedimientos de adquisición de bienes, servicios y contratos que supuestamente fomentaban corrupción y trampas. Los servidores públicos estarán obligados a certificarse ante el CERCOP y no podrán negarse a administrar contratos. Informa Hernán Higuera. Las reformas a la Ley de Contratación Pública contenidas en la Ley de Integridad eliminan procedimientos de adquisición de bienes, servicios y contratos que supuestamente fomentan la corrupción y las trampas. Las consultorías por contratación directa, la lista corta, la menor cuantía y la cotización. Ahora la mayor parte de contratos y compras se hará por el procedimiento de licitación. El CERCOP, que regula esos contratos, será reorganizado y no podrá emitir normas que enreden los procesos de compras públicas.
El portal de contratación pública seguirá bajo la administración del CERCOP, pero en 180 días su plataforma informática deberá contar con un sistema de datos abiertos e inteligencia artificial, a la que se le confiará la emisión de documentos, modelos, que serán obligatorios para las etapas precontractuales y contractuales. El gobierno deberá asignar recursos para la modernización del CERCOP y también este organismo cobrará una tasa a los proveedores. Con esos recursos se busca automatizar los controles. Un control automatizado sí va a mitigar porque va a ser el sistema que analice con respecto a ciertos criterios, eso sí tienen que trabajarlos de acuerdo a los indicadores y variables de corrupción. Los emprendedores y microempresas agrícolas y familiares, así como la industria nacional, tendrán la prioridad para la contratación con el Estado y los contratos se adjudicarán ya no por mejor precio, sino por calidad. Que tiene que ser un bien que perdure, ¿no es cierto?, que tenga una vida útil mayor, que me dé las mejores condiciones. Quedó prohibida la subdivisión de contratos y las entidades estatales que no encuentren bienes o servicios en el catálogo electrónico podrán notificarlo al CERCOP, que autorizará compras fuera de él, siempre que exista una diferencia de precio de hasta el 5%. La nueva ley obliga al CERCOP a diversificar el catálogo electrónico para que no exista un solo proveedor. Los servidores públicos que participan como administradores de contratos deberán certificarse obligatoriamente ante el CERCOP con evaluaciones y autenticaciones biométricas para mantener un registro del manejo del sistema y sus usuarios. El reglamento a esta ley se emitirá en máximo 45 días. La modernización del CERCOP debe hacerse en 4 meses y se evaluará el proceso 6 meses después para saber si las reformas permitieron mejorar la contratación pública y erradicar la corrupción. En una jugada inesperada, el Consejo de Participación Ciudadana devolvió la terna para elegir al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Ese cargo está en disputa por el poder que tiene tras la aprobación de la Ley de Integridad Pública, informa Jacqueline Rodas. La presidencia del Consejo de la Judicatura se convirtió en un cargo codiciado luego de la aprobación de la Ley de Integridad Pública. La norma da superpoderes al organismo para poner y quitar jueces y para declarar la emergencia en la justicia. Esa autoridad debía ser elegida en enero entre el juez Marco Rodríguez, la catedrática universitaria Alexandra Villasís y el abogado Edison Toro, que conforman la terna enviada hace más de 5 meses por la Corte Nacional. Pero hoy se dio una jugada inesperada. El Consejo de Participación, encargado del proceso de selección, devolvió la terna a la Corte para que reemplace al último integrante. Alegaron una inhabilidad de la que apenas conocieron ayer, según dijo la consejera Joana Verde Soto, autora de la moción. Solicitando el reemplazo del mismo en la terna por encontrarse inmerso en una inhabilidad legal. La decisión se tomó entre aplausos por 5 de los 7 integrantes. Lo que pasó hoy en el Consejo de Participación se sabía desde ayer. Fuentes de la Corte Nacional dijeron a Ecuavisa que el plan incluye poner en la terna a un funcionario cercano al presidente Daniel Noboa. Mario Godoy está prorrogado como titular de la Judicatura desde enero, debido a que el primer mandatario no ha enviado su terna. Anoche Ecuavisa consultó a Andrés Fantoni si es cierto que van a devolver la terna. Lo negó y dijo que hasta las 10 de la noche con 30 minutos no conoció de moción alguna. Ahora la atención se centra en la Corte Nacional y su presidente José Swing, que deberán elegir el nuevo nombre y posible titular del Consejo de la Judicatura. 4 astronautas partieron en una misión de la NASA hacia la Estación Espacial Internacional para hacer estudios del impacto de la microgravedad en enfermedades. Y un brazo robótico además percibe la textura, forma y presión de los objetos. ¿Cómo lo hace? Ana María Palacios con la respuesta. Despegó con éxito Acción 4, la misión de SpaceX, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. A bordo lleva a los astronautas Peggy Whitson de Estados Unidos, Shubhanshu Shukla de India, Lawos Uznansky de Polonia y Tibor K de Hungría. Una vez en la Estación Espacial Internacional, se acoplarán al laboratorio orbital donde estarán 14 días. Investigarán el impacto de la microgravedad en enfermedades y harán experimentos con microalgas, sensores biométricos, radiación e impresión 3D. El
primer brazo robótico con sentido del tacto es Vulcan. Utiliza sensores y algoritmos de inteligencia artificial para percibir la textura, forma y presión de los objetos que manipula. Esto le permite recoger y almacenar productos con mayor precisión. Este brazo ya trabaja en una bodega de Washington, donde guarda artículos en altos contenedores. En los Andes chilenos comenzó una misión que cambiará la visión del cosmos. La cámara más grande del mundo en el observatorio Vera Rubin escaneará el cielo del hemisferio sur durante 10 años. Joel Vanegas explica que con una resolución de 3.200 megapíxeles, el dispositivo detectará cuerpos celestes nunca antes vistos. La cámara más grande del mundo es del tamaño de un automóvil pequeño. Se encuentra a 2.700 metros en los Andes chilenos, en el Observatorio Astronómico Vera Rubin. Aquí inició la misión astronómica más ambiciosa del siglo, escanear el cielo del hemisferio sur durante 10 años cada noche con imágenes nítidas. Tras 2 décadas de investigaciones, la cámara se empezó a construir en la Universidad de Stanford en 2017. Cada componente fue transportado desde Estados Unidos y expertos le ensamblaron al telescopio del observatorio. Esa cámara captura imágenes con una resolución de 3.200 megapíxeles. Es la de mayor calidad de imagen en el mundo. El nivel de detalle es asombroso, al punto que para ver en su totalidad una imagen se necesitan 400 pantallas de alta definición. El proyecto costó $165 millones y fue costeado por el Departamento de Energía de Estados Unidos. El lugar elegido no es casual. El Cerro Pachón ofrece cielos despejados y una atmósfera limpia gran parte del año. Desde ahí, la cámara puede identificar cómo cambian las estrellas, galaxias y asteroides, detectar explosiones de supernovas, apagones de estrellas o la aparición de nuevos cuerpos celestes, incluso identificar amenazas cercanas a la Tierra. La misión del proyecto es crear una película cósmica compuesta por miles de imágenes tomadas durante una década. Solo esta cámara lo puede hacer con la rapidez y calidad necesaria. Por eso siempre está nítida. Se limpia con nieve de dióxido de carbono que elimina cualquier residuo sin tocar ni dañar su superficie. Durante el Hatun Puncha, la tierra retumba en Cotacachi, en la provincia de Imbabura, donde las primeras luces del día, las comunidades andinas bajan de las faldas de la Mama Cotacachi para tomar la plaza central. Es una movilización que no solo convoca a miles de danzantes, sino que expresa con cada paso y cada vuelta el orgullo, la resistencia y la memoria andina. Cristian Tinajero nos muestra más de esta celebración ancestral. Y se inauguró la edición número 22 del Festival Internacional de Cine de Cuenca. La cartelera incluye películas de 60 países y también 30 cortos nacionales. Vamos a conocerlos. Cuando Eliana me contó que sabía que se iba a morir, le di una cámara y le dije que filmara. Cuenca vivirá una fiesta cinematográfica de 6 días con la inauguración del Festival Internacional de Cine. Películas de 60 países participan en esta edición número 22, entre ellos México, España, Bolivia, Argentina y Colombia, además de una selección de 30 cortos ecuatorianos. El ciclo de proyecciones arrancó este miércoles 25 con la cinta Llueve sobre Babel, de la directora Gala del Sol, y cuyo estreno mundial fue este año en el Festival de Sundance, Estados Unidos. Un filme que explora temas de identidad, resiliencia y amor. Otra película destacada es Esperando a Godoy. Me siento tan revolucionaria como tú, perdóname que te diga. Rodada originalmente en Chile en 1972, pero estrenada recién en 2023. En el marco del festival se han organizado también conversatorios sobre la industria del cine ecuatoriano y talleres en los que participan cineastas internacionales. El evento culminará el lunes 30. La cartelera con todas las funciones está publicada en las redes sociales de este evento del séptimo arte. Alias Fito, capturan al más buscado.
Ahora nos trasladamos hasta la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil, donde está Luis Alfredo Zúñiga y nos cuenta que las autoridades del gobierno están ya en ese punto. Y en el lugar precisamente brindarán declaraciones tras la captura de alias Fito esta tarde. Luis Alfredo, adelante, ¿qué ha ocurrido hasta el momento ahí? Compañeros, amigos, muy buenas noches. Ya son las 8 de la noche con 23 minutos. En efecto, estamos hasta ahora en la base aérea Simón Bolívar en el norte de Guayaquil. Luego de la captura que se dio por parte del bloque de búsqueda esta tarde, se espera que sí, que en los próximos minutos Adolfo Macías arribe vía aérea hasta este punto fuertemente custodiado y también con autoridades. Específicamente el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el ministro del Interior, John Reinberg. Lo que nos han indicado a la prensa, estamos a tan solo unos metros de la pista. Han mencionado que en el momento que parta la aeronave desde Manabí, vamos a estar más cerca ya en la pista para poder ver el momento del arribo. Mientras tanto, ya desde hace varios minutos hay un fuerte resguardo, sobre todo militar. Se pueden contar por decenas los militares fuertemente armados, también con tanquetas, y se siguen sumando ya a esta hora. Esto, por supuesto, luego de la captura que se dio más de un año después de la fuga de Fito en enero del año anterior. Finalmente, esta tarde, por parte del bloque de búsqueda, por el bloque de la Fuerza de Seguridad, se dio este operativo en la provincia de Manabí. Finalmente fue capturado. Estamos ya a pocos minutos de que esto ocurra. Siguen llegando más personas para ver qué ocurre una vez que arribe a este punto. Hace pocos minutos también pudimos ver que hay resguardo con algunos drones, hay resguardo aéreo, y se siguen sumando también ya los militares a esta hora. Se espera que arribe en los próximos minutos. Son ya las 8 de la noche, 24 minutos, y nos están indicando también que ya nos estemos preparando para que podamos acercarnos en los próximos segundos a la pista. Sin embargo, aún están en manta tanto los ministros de Defensa, los ministros del Interior y Adolfo Macías, luego de su captura esta tarde por parte del bloque de búsqueda. Eso es lo que se está dando al momento acá en la base aérea Simón Bolívar en el norte de Guayaquil. Son ya las 8 con 25 minutos, compañeros. Y la actualización permanente de la captura del líder de los choneros, alias Fito, en nuestra página web ecuavisa.com. Cambiamos ahora de tema, vamos con las noticias del espectáculo. Les contamos que Maroon 5 confirmó el lanzamiento de su álbum Love is Like, que debutará en plataformas digitales el 15 de agosto próximo. Además, Simple Plan celebra 25 años de carrera con el documental Los niños en la multitud. ¿Cuándo será el estreno? Ana María Palacios lo informa a continuación. Maroon 5 confirmó el lanzamiento de su álbum Love is Like, que se estrenará en plataformas digitales el 15 de agosto. La agrupación comenzará una gira de conciertos el 11 de julio en Nueva York y recorrerá 23 ciudades de Estados Unidos. Recientemente la banda estrenó el tema Priceless junto a Lisa, integrante de la agrupación surcoreana Blackpink. Simple Plan celebra 25 años de carrera con el documental Los niños en la multitud, que se estrenará el 8 de julio en plataformas digitales. El filme hará un recorrido por la historia de la banda canadiense de punk rock, desde sus inicios tocando en los sótanos de Montreal, hasta convertirse en una de las agrupaciones más reconocidas en su género. Y llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estará André Benavides. Él es constitucionalista, para analizar cómo queda la justicia tras la aprobación de la Ley de Integridad Pública. Además, Carlota García Encina, investigadora principal del Instituto Real Elcano, experta en seguridad, defensa y relaciones internacionales, para analizar la situación en Europa tras la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya luego de la guerra entre Israel e Irán. Los esperamos también en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana en vivo por Ecuavisa Play. Buenas noches.